El sol caía implacable sobre el Autódromo Internacional de Miami, brillando contra el asfalto y rebotando en los impecables coches alineados en los boxes. Reporteros, cámaras y miembros del equipo zumbaban como abejas, capturando la emoción del inicio de la temporada. Dentro de la carpa de la conferencia de prensa, el aire acondicionado luchaba con uñas y dientes contra el calor y la tensión. Lauren Mecho estaba sentada en el centro de la mesa, tan serena como siempre. A sus 38 años, era el rostro del automovilismo estadounidense. Mandíbula afilada, cabello castaño y liso recogido en una coleta baja y ojos grises como la tormenta que no parpadeaban bajo presión. Esta sería su 20ª y última temporada. No tenía nada que demostrar. Al menos, eso era lo que se repetía a sí misma, a su izquierda, la novata. Erin Blake se recostó en su silla, con un brazo colgando despreocupadamente sobre el respaldo. Llevaba el polo blanco y rojo de su equipo como si no importara. Su cabello castaño ondulado le caía suelto sobre los hombros, y sus ojos verdes recorrieron la sala como si ya fuera suya. Lauren apenas la había mirado antes de que comenzara la conferencia de prensa. Otra recién llegada, otro ego buscando hacerse un nombre, pero en el momento en que Aaron abrió la boca, la habitación cambió. Admiraba a pilotos como Lauren desde niño, comenzó Erin con voz segura pero con un toque de desafío. Pero este deporte evoluciona, y quizás sea hora de que una nueva generación tome la iniciativa. La declaración cayó como una granada. Las cámaras disparaban a toda velocidad. El moderador se removió incómodo en su asiento. Los labios de Lauren se curvaron ligeramente. Demasiado serena para inmutarse. Demasiado experimentada para dejarlo pasar. Es una afirmación atrevida para alguien que aún no ha completado una vuelta completa en condiciones de carrera, dijo Lauren con suavidad, con la voz como hielo deslizándose sobre acero. Unas risas nerviosas rompieron la tensión. Aaron simplemente sonrió más ampliamente, sin inmutarse. Cierto, dijo. Pero todo campeón empieza en algún punto, ¿no? Lauren volvió la mirada hacia Erin, viéndola por fin. De verdad. La chispa en esos ojos no era solo arrogancia. Era ambición, hambre, fuego, fuego peligroso. Tras la rueda de prensa, Lauren caminó rápidamente por el paddock, casco en mano, aislándose del ruido de las conversaciones posteriores al evento. No tenía tiempo para dramatismo. Lo único que importaba era la pista. Pero al entrar en el garaje de su equipo, su ingeniero de carrera, Marcus, levantó una ceja. Parece que el niño pinchó al dragón, murmuró. Lauren no respondió. Simplemente se puso los guantes y entró al simulador. Hora de despejarse. La primera sesión de entrenamientos comenzó bajo un sol cegador y un ruido estruendoso. Los motores rugían, las llantas chirriaban y la pista lo devoraba todo. Lauren estaba en su zona, precisa, calculadora, fluida. Pero a mitad de su tercera vuelta, una mancha blanca y roja brilló a su lado. Aaron. Estaba presionando su auto con fuerza, quizás demasiado, zigzagueando junto a Lauren en una maniobra audaz en la curva interior. Sus llantas casi se tocaron. Lauren reaccionó por instinto, cerrando el vértice con más fuerza, defendiendo su trazada con una habilidad implacable. Erin mantuvo su posición un segundo más de lo necesario, luego retrocedió con un giro de volante y una mirada por el espejo retrovisor. Lauren casi pudo sentir su sonrisa. De vuelta al paddock tras la sesión, Lauren se encontró de nuevo con las cámaras. Un reportero le acercó un micrófono a la cara. Lauren, ¿podrías comentar algo sobre la maniobra agresiva de Erin Blake en la curva 4? Miró fijamente a la cámara. Los novatos ponen a prueba sus límites. Solo espero que ella sepa dónde están los suyos. Al pasar por el taller de Erin, oyó risas. Erin estaba rodeado de su equipo, con el casco bajo el brazo, animado y emocionado. Pero al pasar Lauren, Erin se giró y captó su mirada por un instante. Algo brilló entre ellos.
No era un desafío, sino un reto. Más tarde esa noche, Lauren estaba sentada en la parte trasera de la autocaravana del equipo revisando la telemetría con Marquez. Apenas hablaron. Los datos hablaban por sí solos. Sus tiempos de vuelta eran buenos, pero su concentración había bajado durante la tercera vuelta. La vuelta con Erin. Se frotó las sienes y cerró el portátil. ¿Pasa algo?, preguntó Marquez. No, dijo Lauren en voz baja. Solo ruido. Mientras tanto, Erin caminaba descalzo por las baldosas lisas del balcón de su hotel, mientras la brisa nocturna le alzaba el pelo. Abajo, la ciudad resplandecía. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de su madre. ¿Cómo estuvo tu primer día? Ella sonrió levemente y escribió: causé una buena impresión. Erin se recostó en el sillón, recordando el momento en que Lauren la cortó en la curva 4. Cómo controlaba el coche sin sobrevirar. Cómo había hablado al micrófono, como si su voz lo hubiera mantenido firme. Impresionante y exasperante. Aaron no buscaba peleas. Pero si tenía que desafiar a la reina para dejar su huella, que así fuera. No estaba allí solo para competir. Estaba allí para ganar. A la mañana siguiente, Lauren llegó al circuito antes de lo habitual. Los boxes estaban tranquilos, el sol apenas comenzaba a salir. Le gustaba ese momento, la calma antes del caos. Dobló una esquina cerca de la sala del simulador y se detuvo. Aaron ya estaba allí. El sudor le oscurecía la espalda de la camisa y llevaba el pelo recogido descuidadamente. Estaba descalza, estirándose junto al coche. Su teléfono sonaba música clásica a bajo volumen. Lauren la observó desde las sombras por un momento. Curiosa y sorprendida. No pensé que los novatos se levantaran tan temprano, dijo Lauren finalmente. Erin ni se inmutó. Ella se giró y sonrió. No creía que las leyendas se escondieran en los rincones. Lauren dio un paso adelante con los brazos cruzados. Estás esforzándote al máximo. No te agotes antes de la carrera. Erin ladeó la cabeza. ¿Te refieres a lo que casi hiciste ayer en la curva 4? Los labios de Lauren se crisparon. No era exactamente una sonrisa. Juegas peligroso, dijo. Pensé que ese era el punto. Lauren pasó junto a ella, despacio y con mesura, pero antes de entrar al simulador, se dio la vuelta. Nos vemos en la parrilla, Blake. La voz de Erin la seguía como un rayo. Intenta seguirle el ritmo, Mitchell. Las tribunas ya bullían cuando los motores rugieron al arrancar. El fin de semana de carreras en Miami tenía una forma especial de mezclar espectáculo y tensión. Celebridades en las salas VIP, pancartas ondeando, champán frío y neumáticos perfectamente calientes. Pero en la parrilla, dentro de la cabina, nada de eso importaba. Lauren Mecho estaba sentada sola en su coche, con los dedos ligeramente apretados alrededor del volante. La visera de su casco estaba bajada, pero su mirada era aguda y concentrada. Había clasificado segunda. La pole position había sido para un piloto europeo que no le importaba mucho. Tercero, Erin Blake. Justo detrás de ella, la radio de su equipo se encendió. Lauren. Pista libre. Sé inteligente al salir. Sin riesgos innecesarios, ella reconoció el mensaje con un firme copia. En el coche que iba detrás de ella, Erin sonrió con sorna. Su ingeniero le había dicho lo mismo: no seas imprudente. Pero ese nunca había sido su estilo. Mientras las luces rojas parpadeaban una a una, el ruido se convertía en una sinfonía de presión. Y cuando todas se apagaron, comenzó la carrera. La primera curva llegó rápido. Lauren se lanzó hacia adelante, saliendo limpia de la línea, manteniendo la segunda posición al pasar la curva. El auto líder se mantuvo firme, pero en sus espejos, Erin ya estaba avanzando. En la tercera curva, se acercó un poco. Lauren no cedió. En la cuarta curva,
El mismo lugar donde Aaron la había probado en los entrenamientos. Aaron volvió a zambullirse por dentro. Demasiado apretado, demasiado pronto. Los neumáticos casi se tocaron. Lohan apretó los dientes y ajustó justo a tiempo para evitar la colisión. El costado del auto de Erin tembló por la presión de estar tan cerca, pero no retrocedió. Solo después de 5 curvas más, Erin finalmente se colocó detrás de ella, en el garaje del equipo. El ingeniero de Lohan dio un puñetazo en la mesa. Los va a dejar fuera de combate a ambos si sigue así, murmuró, pero Marcus, el ingeniero de Lohan desde hacía mucho tiempo, mantuvo la calma. No es imprudente, dijo, observando la telemetría. Está intentando meterse en la cabeza de Lohan. Para la vuelta 12, Lohan ya había cogido ritmo. Había superado a la Poleman y lideraba con claridad. Pero cada vez que miraba por los retrovisores, Erin seguía ahí, rápido, agresivo y constante. No se desanimó. No se rindió. Le recordó a Lohan a sí misma 15 años atrás. Esa energía incansable, ese hambre, esa necesidad de demostrar. Cuando se abrió la ventana de boxes, Lohan entró primera. Una parada perfecta. Aaron la siguió una vuelta después. Su equipo le rebajó medio segundo a Lohan. Cuando ambos pilotos se reincorporaron, estaban uno al lado del otro. Curva 6. Aaron adelantó. Apretó con más fuerza en la recta y se colocó junto a Lohan por la izquierda. El público gritó. Ninguna de las dos se levantó, no hasta la zona de frenado. Lohan le dio el espacio justo, 2 centímetros, quizás 5. Aaron lo aprovechó y la superó. Por primera vez, Erin Blake lideró un gran premio de Fórmula 1. Las siguientes vueltas fueron una guerra. Lohan la acechaba por detrás, poniendo a prueba sus defensas, esperando un error. Pero las trazadas de Aaron eran suaves, su frenado preciso. Su control del coche era impecable. Lauren odiaba lo impresionada que estaba. Cuando finalmente ondeó la bandera a cuadros, Erin cruzó la meta con medio segundo de ventaja. Su primer podio, su primera victoria, y tras el casco, una sonrisa victoriosa. Después de la carrera, Erin saltó de su coche y lanzó un grito triunfal. Las cámaras lo invadieron todo. La multitud rugió. Ella saludó, rió y abrazó a su ingeniero, pero su mirada era inquisitiva. Y cuando vio a Lohan salir del coche, tan tranquila como siempre, Erin se quedó paralizado por un instante. Diría algo, Lohan se acercó. Ya no llevaban casco. El sudor les cubría la frente. Se les escapaban mechones de pelo. El mundo observaba. Eso fue agresivo, dijo Lohan con voz firme. Mantuviste tu posición, respondió Aaron, una pausa. Entonces Lohan añadió, condujiste bien. No fue un cumplido casual. Se lo ganó, Erin parpadeó. Gracias. Sus miradas se cruzaron más tiempo del necesario. El ruido a su alrededor se desvaneció. Por un instante, solo estaban ellos. Pero entonces un reportero interrumpió con un micrófono, y el momento se rompió. Más tarde esa noche, Lohan estaba sentada en la suite de su hotel viendo la repetición de la carrera. Se inclinó hacia adelante durante el adelantamiento en la curva 6. No se inmutó. La repasó una y otra vez. Vio la precisión milimétrica de la dirección, la valentía, el control y la mirada que Erin le dirigió después, como si le estuviera retando a admitir algo. Lauren dejó el control remoto y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió para sí misma. Mientras tanto, Aaron estaba rodeado de sus compañeros y champán. La celebración fue ruidosa, pero ella estaba tranquila. Vio la repetición en el teléfono de alguien y captó el momento en que Lohan se acercó, la forma en que la miró. Fresca, firme, pero también algo más. Aprobación, respeto, atracción. Aaron no estaba seguro, pero ella sabía que quería más. A la mañana siguiente,
Ambos conductores tenían cita para entrevistas con los medios. Loan llegó temprano, como siempre, vestida con un traje azul marino impecable, sin maquillaje ni alboroto. Evan llegó unos minutos después, con un café en la mano, la chaqueta de cuero sobre los hombros y el pelo aún ligeramente húmedo. Buen adelantamiento el de ayer, dijo Loan mientras se cruzaban cerca de la sala de prensa. Evan levantó una ceja. Buena defensa. Loan se giró ligeramente hacia ella. Me sorprendiste. Tengo la intención de hacer eso mucho, respondió Evan, bebiendo su café. La mirada de Loan se detuvo en ella un instante más de lo necesario. Luego se alejó sin decir nada más. Aaron la vio irse y sonrió. La etapa europea del campeonato había comenzado. Silverstone estaba gris, frío y húmedo, típico clima británico. Pero dentro del paddock, el aire estaba cargado de anticipación. La lluvia amenazaba con convertir la pista en un campo de batalla, y todos lo sabían. Loan Mecho estaba de pie cerca del borde del garaje de su equipo, casco en mano, observando la llovizna caer sobre el asfalto vacío. Siempre le había encantado conducir bajo la lluvia. Era brutal, brutal. Nivelaba el terreno. El piloto importaba más que la máquina. Y este fin de semana, lo necesitaba. Sus 2 últimas carreras no habían ido como ella quería. No fue desastroso, pero no lo que se esperaba de una veterana. Mientras tanto, Evan Blake estaba en su mejor momento, convirtiéndose en el rostro de todos. Los titulares: joven, audaz, estrella emergente. Loan no había hablado con ella desde Miami, salvo por compromisos con la prensa. Tampoco la había evitado. Pero algo no dicho persistía entre ellas. Algo cargado. Controlado. Peligroso. Erin le recogió el pelo mojado en un moño suelto mientras estaba sentada en la sala del simulador, con las piernas dobladas sobre la silla. Sus ojos recorrieron los datos de telemetría, pero su mente divagaba. No había olvidado cómo la había mirado Loan en Miami. Fría, casi ilegible, pero no indiferente. Algo había cambiado. Ahora había respeto. Tal vez incluso algo más. Aún así, la mujer era como el acero, indescifrable. ¿Y Erin? Bueno, era fuego, inquieta, curiosa, el tipo de persona que siempre se acercaba demasiado. La lluvia había parado, pero la pista seguía empapada al comenzar los entrenamientos. Loan salió primero, deslizándose por las curvas con la calma de quien ha sobrevivido a cientos de vueltas como esta. El rocío tras sus neumáticos dejaba estelas de niebla. Cada movimiento era preciso, deliberado. Evan entró en la pista poco después, superando los límites, luchando contra las curvas mojadas como si bailara con el peligro. Su estilo era completamente diferente, más improvisado, más agresivo. Y, sin embargo, al terminar la sesión, sus tiempos de vuelta eran casi idénticos. Más tarde, de vuelta en el centro de simulación compartido, Loan entró en la habitación sin hacer ruido y encontró a Erin ya allí, encorvado sobre los datos de su tableta. La habitación estaba en penumbra, la única luz provenía de las pantallas y la lluvia que se filtraba por las ventanas. Lauren dudó un momento, pero luego entró. «Has estado sobrevirando ligeramente al salir de la curva 9», dijo, mientras pasaba por la estación de Erin para ver las imágenes en un segundo monitor. Erin no se giró. Noté que la parte trasera se deslizaba más de lo normal. Quizás la suspensión sí lo sea, pero tu acelerador está demasiado fuerte. Estás buscando un agarre que no tienes. Aaron finalmente levantó la vista, curioso. ¿Y ahora decidiste ayudarme? Lauren se encogió de hombros. No vamos por buen camino, estos son datos, ¿verdad?, murmuró Erin, con una leve sonrisa formándose. Solo datos. Loan se sentó a su lado. Pasaron la siguiente media hora revisando grabaciones juntas, hablando en un tono entrecortado pero firme. Sin coqueteo ni tensión,
Pero cada vez que sus hombros se rozaban, ninguna se apartaba. Después de la sesión, Evan recogió sus cosas lentamente, dándole a Loen la oportunidad de irse primero. Pero Loen se quedó. «Conduces con instinto», dijo Loen en voz baja. «Deberías aprender a frenar. ¿Eso era lo que hacías cuando tenías mi edad?», preguntó Evan. Loen la miró. «No. Lo aprendí a las malas», Aaron ladeó la cabeza. «¿Siempre eres tan reservada?». Los labios de Loen se curvaron. «¿Siempre eres tan entrometida?». Sus ojos se cruzaron. Uno gris tormenta, el otro verde intenso. Aaron se acercó un paso. «Simplemente me gusta entender cómo funcionan las cosas. ¿Y crees que soy una máquina?», preguntó Loen. «No», dijo Aaron. «Las máquinas no me miran como tú en Miami». El silencio que siguió fue como estar al borde de un precipicio. La expresión de Loen no cambió, pero su mano se tensó ligeramente alrededor de la tableta. «Deberías descansar un poco», dijo por fin, rodeándola. Pero al pasar, sus dedos rozaron el brazo de Aaron, intencionada y suavemente. Lo justo. Lo justo para que Aaron la siguiera con la mirada, jadeante. Esa noche, Aaron yacía en la cama, mirando el techo de su habitación de hotel. Su corazón latía más rápido de lo debido. Nunca había sido de las que se contenían. Pero esto no era solo un coqueteo. No era un juego. Lo que fuera que estuviera sucediendo entre ellos, no era sencillo. Lauren no era sencilla. Y por primera vez, Evan no sabía si lanzarse al ataque era la decisión correcta. Loen estaba sentada sola en el borde de su balcón, con la lluvia golpeando el cristal. Sostenía un vaso de agua en una mano y su teléfono en la otra. Sin mensajes, sin distracciones. Pensó en la mirada de Evan, en su presencia, en el fuego de su voz. Pensó en cómo quería cortar la distancia que los separaba y en cuanto la aterrorizaba. Lauren se había forjado una carrera manteniendo el control, y ahora no estaba segura de si quería seguir haciéndolo. A la mañana siguiente, Evan llegó temprano a la pista. Para su sorpresa, Loen ya estaba allí, revisando una tabla de compuestos de neumáticos con uno de los ingenieros. Levantó la vista al ver pasar a Aaron y, por una fracción de segundo, le ofreció una mirada que no era fría. Tampoco cálida. Era un ten cuidado. Evan hizo una pausa, luego se acercó y dejó el café en la mesa de Loen. «Sin leche, con una cucharada de azúcar», dijo. Loen levantó una ceja. «Vi tus entrevistas», añadió Evan con una sonrisa. Loen no sonrió, pero tomó el café. «Gracias», dijo en voz baja. Aaron se alejó, y Loen se quedó mirando la taza, con los dedos acariciando el calor. Era una de esas noches que parecían vibrar de tensión. Aire seco, los gases del motor aún pegados a la piel y el zumbido eléctrico de la celebración resonando por los pasillos de mármol del hotel. El Gran Premio de Austria acababa de terminar y, contra todo pronóstico, Aaron había conseguido otro podio. Tercer puesto, tras una serie caótica de paradas en boxes y una estrategia agresiva que nadie esperaba que funcionara. Lauren había terminado segunda, pero de lo que todos hablaban no eran los puntos. Era el momento en que los dos pilotos cruzaron la meta con 0,2 de segundo de diferencia. Las últimas vueltas habían sido brutales: conducción defensiva, adelantamientos atrevidos, toques casi. Sin miedo, sin piedad. Habían competido como iguales. Tras la carrera, los pilotos estaban dispersos por los bares de los hoteles y las terrazas. Aaron, sin embargo, se había escabullido del ruido hacía horas. Deambulaba por, parece un texto interesante. Aquí está el texto con puntuación añadida, centrándose en el diálogo, las pausas y la fluidez de las oraciones. Pasillos, asterisco descalza, todavía con la camiseta negra suelta y los vaqueros que se había puesto después del podio. Su pelo húmedo olía ligeramente a champán y sudor. No sabía por qué se dirigía al piso de Loen, solo que quería hacerlo.
Loan estaba de pie junto al minibar de su suite, con una copa en la mano, intacta. Su pelo aún estaba mojado por la ducha posterior a la carrera, cayendo sobre sus hombros en suaves ondas. La televisión sonaba baja de fondo. Repeticiones de la carrera en bucle una y otra vez. Los miraba por una sola razón: estudiar los movimientos de Aaron. Vuelta 47, la finta de la curva 7. Esa última zambullida en el vértice que casi les cuesta a ambos una carrera. Loan no había visto a nadie conducir así en años. Tomó el control remoto para apagar la pantalla cuando lo oyó, un suave golpe en la puerta. 3 toques constantes. Se congeló y luego la abrió. Aaron estaba allí, descalzo en el pasillo, con el cabello ligeramente rizado en las puntas y los ojos oscuros con algo ilegible. «No tengo ninguna razón para estar aquí», dijo Aaron en voz baja. «Simplemente no pude dormir». DeLorean la buscaron por un momento. Luego, en silencio, se hizo a un lado. La suite estaba en silencio. Aaron entró lentamente, cerrando la puerta tras ella. La única luz provenía del televisor, que proyectaba un tono azulado sobre todo. «No esperaba que abrieras», dijo, girándose para mirar a Loren. «No esperaba que llamaras». Aaron rió entre dientes y se cruzó de brazos, sintiéndose de repente vulnerable. Nunca antes se había sentido nerviosa con nadie, pero Loren no era como las demás. «Vi la repetición», murmuró Aaron. «Podrías haberme cerrado la puerta en la curva 7. Podría haberlo hecho», asintió Loren. «Pero quería ver si lo lograrías. ¿Y lo hice?» Loan se acercó un paso más. Apenas. Estaban a solo 30 centímetros de distancia. El silencio las presionaba como la gravedad. La voz de Aaron bajó. «Me cuesta entenderte. Eso es a propósito», respondió Loan. «Lo sé». Loan recorrió su rostro con la mirada, labios suaves, mejillas sonrojadas, un tic en la comisura de los labios, y entonces Aaron lo dijo: «Quiero tocarte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, silenciosas, pero innegables. Lauren no se movió. Por un instante, pareció que iba a irse. Entonces dio un paso adelante. Lenta y deliberadamente, su mano rozó la mejilla de Aaron, con los dedos apoyados detrás de su oreja. «No deberías», susurró Loan, pero Aaron no se echó atrás. «Dilo con sinceridad». La mirada de Loan se posó en sus labios, luego volvió a sus ojos, y no dijo nada más. La tocó. No fue cuidadosa. No fue lenta. Estaba llena de semanas de tensión, miradas que se prolongaban demasiado, silencios que hablaban más fuerte que las palabras, el tira y afloja de rivales que se rodeaban en la oscuridad. Las manos de Loan agarraron la cintura de Aaron, acercándola más. Los dedos de Aaron se enredaron en el cabello húmedo de Loan mientras sus bocas se encontraban de nuevo, más profundas esta vez, con más urgencia. Se separaron solo para respirar. «Lo sabía», susurró Aaron contra sus labios. «Tú también lo deseabas». Loan no lo negó. Apoyó su frente en la de Aaron. Su corazón latía con fuerza. «No puedo», empezó, pero se detuvo. «¿No puedes qué?», preguntó Aaron, en voz baja y con la respiración entrecortada. «No puedo permitirme esta distracción. No ahora. No esta temporada». Aaron se apartó lo justo para mirarla. «Entonces no lo llames distracción». Loan bajó la mirada. «¿Qué otra cosa podría ser?». Aaron retrocedió por completo. La calidez entre ellos se desvaneció demasiado rápido. «No quiero ser un secreto», dijo ella. «Ni siquiera para ti», y con eso, se giró hacia la puerta. Loan la vio irse, desgarrada por cosas que no se había permitido sentir en años. Pero antes de que Aaron pudiera abrir la puerta, Loan volvió a hablar. «Usted no es». Aaron se detuvo. «No sé qué es esto», dijo Loan.
Pero no es nada, silencio de nuevo. Entonces Aarón asintió. Bien. No se quedó. No volvió a tocarla. Dejó a Loen allí de pie, con los labios aún palpitando, la mente aturdida. Aaron caminaba por el pasillo abrazándose, con el corazón aún latiéndole con fuerza. No se arrepentía de haberlo tocado, pero sí de haberse marchado. Quería más, y ahora sabía que Loen también. Loen se recostó en el borde de la cama y por fin dio un sorbo a su bebida intacta. Le temblaban ligeramente las manos. Odiaba perder el control. Pero esa noche, por primera vez en años, no se sentía perdida. Se sentía viva. Semanas después habían pasado 3 semanas desde el contacto en el pasillo. 3 semanas de silencio, sin mensajes, sin golpes inesperados, sin miradas nocturnas por el paddock. Las 2 siguientes carreras habían transcurrido en un abrir y cerrar de ojos. Loen mantuvo la cabeza baja, conduciendo como si estuviera en piloto automático, eficiente, concentrada, mecánica. Terminó cuarta en una, segunda en la otra. Nada extraordinario, nada arriesgado. Aarón, en cambio, era diferente. Brillante en la clasificación, imprudente el día de la carrera. Se cedió, hizo un trompo y tuvo un encontronazo con su ingeniero por la estrategia. Sus sonrisas en las ruedas de prensa eran más apagadas. Sus bromas, menos frecuentes. El paddock lo notó. A ninguno le importó, pero ambos lo sintieron. El Gran Premio de Bélgica, un circuito conocido por su imprevisibilidad y su lluvia. Durante la jornada de prensa del jueves, tenían programada una entrevista conjunta. Una maniobra mediática, idea de algún ejecutivo para despertar interés en la supuesta rivalidad que había disparado los ratings durante toda la temporada. Loen llegó puntual con un traje gris oscuro y sin expresión alguna. Aarón llegó 10 minutos tarde. Al entrar en la sala de entrevistas, no miró a Loen ni una sola vez. Respondió a las preguntas con educada indiferencia, habló de estrategia y coherencia, pero su mirada no se tranquilizó. Su voz no se enterneció. Loen, por el contrario, mantuvo su máscara perfectamente en su lugar hasta que un periodista le preguntó: Len, ¿dirías que Aaron saca lo mejor de ti al volante? Una pausa. Lauren miró a Aarón por fin, y algo en su mandíbula se tensó. Sí, dijo después de respirar. Me obliga a cuestionar cosas que creía dominar. La habitación quedó en silencio. Aaron giró ligeramente la cabeza, sorprendido. Lauren ya no la miraba, pero algo se había roto, y Aarón no sabía si sentirse aliviado o asustado. Esa tarde, después de que casi todo el paddock se hubiera vaciado, Aarón se sentó solo al borde de la pista. El sol estaba bajo, tiñendo los árboles de oro. Sus piernas colgaban sobre la barrera, con el casco a su lado. Oyó pasos y no se giró. Loen se sentó a su lado sin decir palabra. No demasiado cerca, pero tampoco tan lejos como para que pareciera casual. Ambas miraron el horizonte un rato. Entonces Aarón dijo suavemente: Me has estado evitando. Loen no lo negó. Tenía que hacerlo. Aaron mantuvo la mirada al frente. ¿Por qué? Porque me gustaba tocarte, respondió Loen. Y eso me da un miedo terrible. Las palabras cayeron como una piedra en el agua, silenciosas, pero profundas. Aarón finalmente la miró. No te pido que elijas entre mí y las carreras, Loen. No, dijo Loen. Pero sé cómo funciona esto. La prensa, los rumores, las preguntas. Llevo años protegiendo mi espacio, mi imagen. ¿Crees que lo arruinaría? No, dijo con dulzura. Creo que me arruinaría a mí misma intentando mantenerte al margen. A Aarón se le cortó la respiración. ¿Y qué? ¿Prefieres fingir que nunca pasó? Prefiero no perder el control.
Aaron se puso de pie de repente, furioso. Corres a 300 kilómetros por hora. No me digas que tienes miedo de perder el control. Loen también se puso de pie. Esto es diferente. No, no lo es. Es solo otra línea, y tienes demasiado miedo de cruzarla. Se miraron fijamente, sin aliento, sin decir nada. A Aaron se le quebró la voz. No soy un error del que te arrepientas, Loen, no lo eres, dijo Loen en voz baja. Eres lo único que recuerdo haber sentido en mucho tiempo. A Aaron se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no las dejó caer. Entonces, ¿por qué sientes que ya me dejaste ir? Loen dio un paso adelante, levantando una mano, pero no la tocó. No quiero hacerte daño, ya lo estás haciendo, dijo Aaron dándose la vuelta. Día de la carrera y sus consecuencias. De vuelta en su habitación de hotel, Loen estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, mirándose las manos. Había forjado una carrera, controlado las máquinas más salvajes, ostentado trofeos y títulos, pero no podía aferrarse a esto. Aaron abrió su teléfono y miró fijamente una foto tomada desde el podio en Miami. Ambos sonreían, sinceramente, con sinceridad. Antes del roce, antes del silencio. La borró y tiró el teléfono sobre la cama. El día de la carrera llegó con un nubarrón. Loen seguía concentrada, pero algo le dolía en el pecho. Aaron estaba 3 filas detrás de ella en la parrilla. La clasificación había sido complicada. Se apagaron las luces. La carrera comenzó. Y con cada curva, cada cambio de marcha, cada zona de frenado, Loen seguía conduciendo como si intentara escapar de algo que no podía identificar. Aaron no terminó la carrera. Una falla mecánica en la vuelta 34 la dejó fuera. Nada grave, solo un motor muerto. Aparcó el coche a un lado de la pista y salió, quitándose el casco lentamente. En el garaje, se sentó en el borde de una caja de herramientas mientras el equipo la rodeaba, disculpándose, informando y hablando del fallo. No escuchó ni una palabra. Loen quedó tercera. No sonrió en el podio. Y cuando el champán se derramó, giró la cara. Esa noche, Loen se quedó bajo la lluvia frente al hotel de Aaron. No llamó. No entró. Simplemente se quedó allí, empapada, en silencio, intentando decidir si valía la pena proteger o romper la línea que los separaba. Aaron no regresó a casa con la cabeza bien alta. Portland la recibió con un cielo gris y un viento que atravesó su sudadera como una advertencia. El rugido de los motores se había ido, pero el ruido en su interior no cesaba. Dejó caer la maleta justo al entrar, sin molestarse en encender las luces. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, las piernas pegadas al pecho y la mirada perdida. La ciudad se movía a su alrededor. Ella no Loen entrenaba más duro que de costumbre. Carreras matutinas al amanecer. Rutinas estrictas en el gimnasio, sesiones de simulador que se alargaban hasta la noche. Su cuerpo respondía como siempre, ágil, eficiente, disciplinado. Pero algo era diferente. Ni el sudor ni la concentración podían apartar a Aaron de su mente. Loen no se permitía muchos sentimientos, ni en público ni en privado. Pero ahora lo sentía todo, y le dolía. El miércoles, Aaron se despertó a las 3 de la mañana, con el corazón latiéndome sin motivo. La televisión brillaba tenuemente al otro lado de la habitación. Ni siquiera recordaba haberla encendido. Entró descalza en la cocina, encendió una sola luz y se quedó en silencio. Una taza de café medio vacía, intacta, reposaba en la encimera del día anterior. Su teléfono vibró una vez desde la sala. Lo ignoró y luego lo cogió lentamente. Allí estaba, el último mensaje de Loen. ¿Estás bien? Corto, distante, pero inconfundiblemente suyo. Aaron miró la pantalla.
Escribió, no, ni de cerca. Lo borró. Escribió, me tocaste y luego desapareciste. Lo borré de nuevo, finalmente, dejó que la pantalla se apagara y dejó el teléfono. No estaba lista. Todavía no. Loan estaba sentada sola en el balcón de su apartamento en Mónaco. Se envolvió en una manta que no había usado en años. A su lado había una copa de vino intacta. El mar abajo estaba en silencio, la luz de la luna se reflejaba en patrones fragmentados. No dejaba de oír la voz de Erin, la dulzura tras la ira, el miedo tras el desafío. Loan había sobrevivido años de soledad llamando la fuerza. Pero ahora conocía la diferencia y odiaba el silencio que había creado. El domingo, Aaron condujo hasta la costa. Necesitaba algo más grande que la ciudad, algo lo suficientemente vasto como para contener el dolor que sentía por dentro. Caminó por la playa con los zapatos en una mano, la arena fría la aferraba a cada paso. Se sentó cerca del agua, ajustándose la chaqueta al tiempo que el viento arreciaba. Por primera vez en semanas, no pensó en correr. Pensó en la mirada de Loan después de su última pelea, en el roce que casi persistió y, finalmente, en cómo aún se sentía atada a alguien que no estaba allí. Abrió su teléfono y escribió lenta y deliberadamente, si todavía estás en la línea, no me voy. Ella presionó enviar y se quedó mirando las olas, con el corazón abierto. Loan vio el mensaje justo al salir del gimnasio. Le dolía el cuerpo, pero de repente se quedó en silencio. Se quedó en el vestuario con el teléfono en ambas manos, leyendo las palabras de Aaron una y otra vez. Su pulgar se cernía sobre el teclado. Entonces escribió, bien. Nunca estuve lista para dejarte ir. 2 horas después, Aaron envió otro mensaje. Estaré en Monza. La respuesta de Loan fue inmediata. Te estaré esperando. Padec italiano estaba de nuevo animado cuando llegó Aaron. Se movía por él como una ola, silenciosa, poderosa, imposible de pasar desapercibida. Su mirada era serena, concentrada. Pero algo en su paso era diferente, más ligero. Loan lo notó en cuanto la vio. Estaba hablando con un ingeniero cuando Erin pasó. Sus miradas se cruzaron, y eso fue suficiente. Sin palabras, sin sonrisas, solo reconocimiento, simplemente estás aquí. Te veo. Esa noche, se reencontraron por casualidad o por obra del destino en el pasillo del Hotel Padec. Aaron se quedó paralizado. Lauren no. Caminó lentamente, con paso decidido, deteniéndose justo delante de ella. Viniste, dijo Loan. Respondiste, respondió Aaron. Se quedaron en silencio un instante. Cerca, pero sin tocarse, la voz de Loan bajó. No sé cómo hacer esto. No tienes por qué hacerlo, dijo Erin con dulzura. Podemos resolverlo juntos. La expresión de Loan se quebró lo justo. No quiero volver a perderte. Erin extendió la mano y rozó la de Loan con los dedos. Entonces no lo hagas. Loan cerró la mano sobre la suya y la sostuvo. No se tocaron. No esa noche. Todavía no. Pero se quedaron en ese pasillo el tiempo suficiente para que el mundo se desdibujara a su alrededor. Y por primera vez en semanas, el silencio entre ellas no fue doloroso. Era apacible. Era pleno. Era el tipo de silencio que llega cuando dos personas finalmente encuentran el camino de regreso. El sonido de los generadores zumbaba de fondo mientras Monza se preparaba para despertar. Los mecánicos empujaban neumáticos por pasillos estrechos. Los directores de equipo ladraban por los auriculares, y las máquinas de café silbaban tras mostradores improvisados. El Gran Premio de Italia siempre era ruidoso, incluso antes de que arrancaran los motores. Pero en un rincón tranquilo del Hotel Paddock, Loan y Erin permanecían en la quietud de un pasillo,
con los dedos ligeramente entrelazados. Sin cámaras, sin medios, solo aliento, solo presencia. El agarre de Loen fue vacilante al principio. Eoin lo sintió, el peso de lo no dicho en ese toque. Años de soledad, años de reglas, años de límites que Loen había establecido para sobrevivir. Ahora, temblando, Eoin le devolvió el apretón suavemente, rozando los nudillos de Loen con el pulgar. No tenemos que definir esto esta noche, dijo. Pero quiero que sepas que no me voy a ninguna parte. Los ojos de Loen se posaron en los de ella, aún con cautela. No sé cómo estar en algo así con alguien como tú. Los labios de Aarón se curvaron, suaves y pacientes. ¿Te refieres a alguien que no se mueve en línea recta? Lauren sonrió. Brevemente. Sinceramente. Sí. La voz de Eoin se volvió más baja, más frágil. Entonces quizá tomemos las curvas con calma, Loen asintió. Apenas, pero fue suficiente. A la mañana siguiente, el aire era fresco y seco en el circuito de Monza. Los entrenamientos comenzaron temprano, con el sol apenas asomando por encima de los boxes. Loen llegó primera, como siempre, con el casco en la mano, la mirada al frente y una postura como de armadura. Pero al pasar por el garaje del equipo de Eoin, se detuvo un instante, el justo para que sus ojos escudriñaran. Aarón aún no había llegado. Pero cuando llegó 10 minutos después, con los guantes en una mano y un plátano en la otra, se encontró con la mirada de Loen desde el otro lado de la pista. Sin palabras, solo un asentimiento y un destello de algo nuevo y antiguo a la vez. No hablaron durante los entrenamientos, no se enviaron mensajes, no se reunieron para tomar un café, pero durante las largas vueltas, mientras los motores rugían y los neumáticos se desgastaban, algo cambió. Loen condujo con más suavidad. Eoin condujo con más inteligencia. Ninguno intentó adelantar al otro. Simplemente condujeron. Esa noche, Eoin llamó a la puerta de Loen. Esta vez, sin dudarlo, Loen abrió, descalza, con el pelo suelto, con un suéter gris suave y pantalones cortos negros para correr. Parecía humana. Eoin entró con tranquilidad, sosteniendo 2 tazas de té de manzanilla. Me imaginé que no eras del tipo que toma cerveza después de la carrera. Loen rió entre dientes. Tenías razón. Se sentaron en el suelo cerca de la ventana, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en el marco de la cama. La luz era tenue, la noche afuera brillaba dorada por las farolas y los faros de los coches. Bebieron en silencio durante un largo rato. Entonces Aarón preguntó, ¿qué es lo que más te asusta de esto? Loen no respondió de inmediato. Dejó la taza y exhaló lentamente. Que no me importa demasiado. Aarón ladeó la cabeza. ¿Eso es malo? Podría ser. Loen se giró hacia ella. Cuando me importa, protejo. Y cuando protejo, excluyo a la gente. Así es como he mantenido mi mundo bajo control. No tienes que protegerme de esto. La voz de Loen se suavizó. ¿Y si me protejo de ti? Eoin se inclinó hacia adelante, con un tono firme. Entonces esperaré, pero no volveré a desaparecer. Loen la miró fijamente, con una expresión cruda y desnuda. Sentí tu ausencia como un dolor, admitió. No era silencio. Era dolor. A Eoin se le encogió el corazón. Entonces no me dejes callar otra vez. Loen se inclinó y colocó un rizo suelto detrás de la oreja de Eoin. No quiero. El roce que siguió no fue apresurado. Fue lento, prolongado, bocas aprendiendo a reconocerse de nuevo con cuidado en lugar de urgencia, con profundidad en lugar de duda. La mano de Loen ahuecó la mandíbula de Eoin. Los dedos de Eoin se enredaron suavemente en el cabello de Loen. Y por una vez, ninguno de los dos estaba tomando la iniciativa. Simplemente permanecieron cerca, respirando juntos, dejando que la noche los envolviera como una red de seguridad que ninguno sabía que necesitaba. Más tarde,
con las cabezas apoyadas una contra la otra y la ciudad atenuada más allá del cristal, Aarón susurró, podemos guardar esto solo para nosotros. Por ahora, sin prensa, sin preguntas, Loen asintió contra su hombro. Eso ayuda. No intento arruinar tu equilibrio. No lo eres, respondió Loen. Eres lo que me recuerda que soy más que la conductora de la que hablan, Aaron sonrió. También eres la mujer que se olvida de almorzar los días de carrera. Loen se apartó un poco, fingiendo ofensa. Disculpa. Te vi saltarte comidas 2 veces el mes pasado. Tuve reuniones. Tenías excusas. Loan se rió de verdad esta vez, un sonido bajo y cálido que resonó entre ellos. Dios mío, Aarón lo había extrañado. No durmieron juntos esa noche. No de esa manera. Se tumbaron uno junto al otro en la cama, completamente vestidos, lo suficientemente cerca como para que se tocaran las rodillas. Hablaron de carreras, de la infancia, de por qué Loan odiaba los días lluviosos y por qué Aaron los amaba, de que los mantenía despiertos por la noche. Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo de un azul tenue, ambos se quedaron dormidos. No en una maraña de extremidades, ni en drama, sino en quietud, esa que solo encuentras cuando el latido de alguien cerca te hace sentir seguro de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, todo en la pista se sentía en calma. No quietud, nunca había silencio en la Fórmula 1, sino calma en la forma en que Aaron manejaba el volante, en la mirada de Loen antes de la clasificación, en los sutiles gestos de asentimiento en las curvas del paddock cuando nadie los veía. Su conexión ya no era una incógnita. Era una certeza que compartían en silencio. Sin declaraciones, sin selfies, solo presencia. Y eso era suficiente, hasta que dejó de serlo. Monza terminó con un doble podio, Loan en segundo lugar y Aaron en tercer lugar. No hubo una celebración con champán entre ellos, ni miradas reveladoras en el escenario. Pero después de la ceremonia, cuando la mayoría del público ya había centrado su atención en el ganador, Aaron rozó el brazo de Loan con los dedos al bajar las escaleras, solo una vez. Pero Loan lo sintió durante horas. Una semana después, durante el entrenamiento con simulador en Londres, el ingeniero de Aaron la tomó aparte. ¿Te necesitan en la oficina del director del equipo? Ella lo siguió sin preguntar, asumiendo que se trataba de actualizaciones de estrategia para Singapur. Pero al entrar, el ambiente cambió. 2 ejecutivos estaban sentados frente a ella, con expresiones indescifrables. Aaron, comenzó uno de ellos, recibimos una oferta, ella parpadeó. ¿Una oferta? Un equipo líder está interesado en convertirte en su primer piloto la próxima temporada. Prioridad total, un coche más competitivo, más libertad. Su corazón dio un vuelco. Era todo lo que un conductor soñaba. ¿Y la trampa? Preguntó en voz baja. Quieren exclusividad, atención al público, control de su imagen y sin distracciones. Se le heló la sangre. No lo habían dicho en voz alta, pero la insinuación estaba ahí. Nada de susurros, ni rumores, ni historias de miradas en el pasillo ni momentos de tranquilidad con una rival. No había Loen. Esa noche, Aaron se sentó sola en su habitación de hotel, con las piernas cruzadas, mirando fijamente la ventana. Afuera, la ciudad seguía despierta, autobuses rojos, luces de neón, risas nocturnas. Sostenía el teléfono con ambas manos. El nombre de Loen aparecía en la parte superior de la pantalla. Aún no había mensaje. No hasta que estuviera segura de lo que quería. Pero sentía una opresión en el pecho. No por duda, sino por miedo a perder algo más importante que un contrato. Mientras tanto, en Mónaco, Loen estudiaba el calendario de carreras con la misma intensidad con la que analizaba las hojas de datos. Había recuperado la concentración, más nítida que nunca. Pero había algo diferente en su comportamiento, algo menos rígido, algo abierto. Cuando su teléfono vibró esa noche, vio el nombre de Aarón y respondió inmediatamente. Hola,
dijo suavemente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces Erin habló. ¿Puedo preguntarte algo? Y necesito que seas sincero. Por supuesto. Si rechazara una mejor oferta por tu culpa, ¿te arrepentirías? Loan guardó silencio durante varios segundos. Luego se sentó, con voz firme pero tranquila. No quiero ser la razón por la que te reprimas. Jamás. Eso no es lo que pregunté. Loan exhaló. No, no me arrepentiría. Me sentiría honrada y aterrorizada, pero lucharía cada día para merecerlo. Erin tragó saliva con dificultad. Eso era todo lo que necesitaba oír. A la mañana siguiente, Erin volvió a la oficina de la directora del equipo y rechazó la oferta. Cuando le preguntaron por qué, ella simplemente dijo, porque hay cosas más importantes que los motores y los podios. No volvieron a preguntar. Más tarde esa semana, el paddock de Singapur bullía de rumores. Ninguno confirmado ni desmentido, pero alguien había visto a Erin cenando con el manager de su equipo. Alguien más afirmó que Loan había sido vista caminando cerca del garaje de Erin más de una vez. No les importó porque, justo antes de la clasificación del sábado, detrás de una de las autocaravanas, estaban solos, pero no escondidos. Lo rechacé, dijo Erin, con su voz apenas por encima de un susurro. Loan la miró. ¿Estás segura? Nunca he estado más. Loan dio un paso adelante y apartó un mechón de pelo de la mejilla de Aaron. Ya no quiero ser un secreto, murmuró Erin. Loan asintió lentamente. Entonces no lo seremos. Y entonces, sin miedo, Loan se inclinó y la tocó. Sin prisa, sin incertidumbre. Un toque real, valiente. Y cuando se separaron, Erin sonrió. Eso fue bastante público. La sonrisa de Loan era pequeña pero segura. Déjalos hablar. Esa noche, no se escondieron. No posaron para fotos. No gritaron a los cuatro vientos. Pero caminaron por el prado uno al lado del otro, rozándose los hombros. Y eso fue suficiente. Porque el amor verdadero, no siempre llega con fanfarrias. A veces llega con valentía silenciosa. La última carrera de la temporada se disputó bajo las luces de Abu Dhabi, donde el calor del desierto lo impregnaba todo como una tensión en el aire. El circuito Yas Marina fue un espectáculo, fuegos artificiales a punto de estallar, puntos del campeonato aún en juego y rumores entre bastidores. Entre ellos, uno en particular, Loan Mitchell y Aaron Blake ya no eran solo rivales. Ya no eran solo compañeros de equipo en silencio. No habían hecho una declaración oficial, pero el paddock ya lo sabía. Una mirada por aquí, un viaje compartido en coche por allá, un roce visto por la suficiente gente como para alimentar a la prensa. Pero esta carrera no se trataba de titulares. Se trataba del final. Loan estaba en su autocaravana antes de la clasificación, con el casco apoyado en la cadera y la mirada perdida. Era segunda en la clasificación general. Una victoria hoy podría darle un último campeonato, un último título antes de retirarse. No lo había confirmado públicamente, pero todos esperaban que esta fuera su última carrera. Todos menos Aaron. Aaron no había preguntado, no la había presionado. Confiaba en que Loan le diría cuando estaba lista. Pero eso no significaba que no estuviera asustada. La clasificación fue un caos. Loan se hizo con la pole con una última vuelta perfecta. Sus trazadas eran suaves, su control impecable. El garaje estalló en furia, los mecánicos la vitorearon, pero Loan se quitó el casco y observó a la multitud. Aaron había clasificado segundo. Ella estaba justo detrás de ella, con los ojos brillantes de adrenalina y algo más, orgullo, admiración, hambre. Cuando se cruzaron, Erin se inclinó lo suficiente para que Loan lo oyera. Guárdame un puesto en el podio. Loan no sonrió, simplemente asintió. El día de la carrera llegó con un cielo despejado y una multitud entusiasmada.
El atardecer tiñó los edificios de dorado, la pista brillaba bajo las luces artificiales. Loan estaba sentada en su coche, en la primera fila, con las manos firmes en el volante. Su última vuelta, su última entrada en la primera curva. No se permitió pensar en ello. Todavía no. No hasta que terminara, la primera mitad de la carrera fue una batalla. Lauren lideraba, pero Evan nunca se quedaba atrás. Siempre a menos de un segundo, siempre presionando. No hablaron por radio. No lo necesitaban. Llevaban meses compitiendo. Ahora bailaban, dos mentes, dos corazones, un mismo ritmo, vuelta 42 de 58. Aaron atacó. Una entrada tardía en la curva 9. Apretada, controlada, valiente. Lauren podría haber bloqueado. Podría haberse defendido con más fuerza, pero no lo hizo. La dejó pasar, no como un regalo, sino como una decisión. Porque el amor verdadero, no se trataba de ganar siempre. A veces se trataba de saber cuándo hacerse a un lado, vuelta 58. Evan cruzó la meta primero. Su primera victoria en una carrera decisiva. Loan terminó segunda y sonrió tras la visera. El mundo estalló a su alrededor, fuegos artificiales, confeti, champán. Evan se quedó en el escalón más alto, sin aliento, sosteniendo el trofeo con ambas manos. Pero cuando terminó el himno nacional y las cámaras se apartaron un momento, su mirada escrutó. Lauren ya estaba observando. Ya no sonreía, solo algo silencioso, profundo, algo que parecía amor. Después del podio, después de las entrevistas, después de la afición, Loan desapareció. Aaron la encontró en el tejado del edificio del equipo, sola, con las manos apoyadas en la barandilla, contemplando el agua centelleante. ¿Siempre te escapas antes de las celebraciones?, preguntó Aaron, acercándose. Nunca me gustó ser el centro de atención. Lo dices como si no me hubieras dado la victoria. Lauren se volvió hacia ella. Te ganaste esa victoria. Evan se acercó aún más. Pero te adelantaste en la curva 9. Loan no lo negó. Lo levanté, dijo. Porque quería verte tomarlo. A Aaron se le cortó la respiración. Lauren la miró. De verdad. He corrido toda mi vida intentando ser intocable. Y entonces apareciste con ese fuego y esos ojos imposibles. Y de repente, ya no quise ser intocable. Lauren. Loan levantó una mano. Déjame terminar. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, su placa de piloto, la que había llevado durante 2 décadas. Se la puso a Aaron en la mano. Ya terminé, dijo en voz baja. Me retiro. Esta fue mi última carrera. Aaron miró la placa y luego a ella. ¿En serio? Loan asintió. ¿Y ahora? Ahora quiero algo más permanente que trofeos. Quiero una vida que te incluya. Aaron guardó silencio un buen rato. Entonces ella rió, silenciosa, aturdida, abrumada. Dios, pensé que ibas a desaparecer otra vez. Nunca, susurró Loan. Aaron dio un paso al frente y la tocó. Sin prisa, sin disimulo, sin miedo. El tipo de toque que decía, te elijo. Frente al mundo, sin reservas. Abajo, los periodistas hacían preguntas. Se formaban titulares. Se disparaban flashes. Pero en aquella azotea, no había cascos, ni podios, ni rivalidades, solo 2 mujeres que habían aprendido a correr. Y, por fin, a dejar de correr. La temporada terminó, pero la vida no se detuvo. El mundo siguió adelante, como siempre, nuevos titulares, nuevos novatos, nuevos patrocinios. Pero para Loan Mecho, ya no había más paseos por la pista, ni más ruedas de prensa, ni informes a las 5 de la mañana, solo mañanas que volvían a ser suyas.
Siempre había imaginado la jubilación como algo frío, definitivo, un silencioso desvanecimiento en la nada. Pero esto no era así. Era un comienzo. Se mudó a una zona más tranquila del norte de California, donde las carreteras eran de curvas suaves y a nadie le importaban las estadísticas de las carreras. La casa era modesta, ventanas de cristal, cocina abierta, un balcón con un sol que le bañaba la piel cada mañana como una segunda oportunidad. Y había otra llave en el gancho junto a la suya. Una con el nombre de Aaron. Aaron no abandonó el deporte. Se quedó con su equipo, ahora como piloto principal, con una reputación en ascenso y un corazón más sereno. Su nombre ascendía, su rostro aparecía en más portadas. Pero la diferencia residía en su comportamiento, más centrada, más realista, más completa. Porque al final de cada fin de semana de carreras, victoriosa o lastimada, volaba a casa con Lauren. No se precipitaron. Seguían discutiendo por tonterías, quién había dejado el armario abierto, quién había olvidado regar las plantas. Evan seguía haciendo un desastre con su ropa. Lauren seguía revisando las cerraduras 3 veces antes de acostarse. Pero en los momentos de tranquilidad, cocinando con música, leyendo en extremos opuestos del sofá, cepillándose los dientes uno al lado del otro, estaba claro. Encajaban, no a la perfección, pero de maravillas una noche, 6 meses después de Abu Dhabi, se sentaron en la azotea de su casa con una botella de vino tinto entre ellos, rodeados de estrellas y un silencio que a ambos les gustaba. Evan apoyó la cabeza en el hombro de Lauren. ¿Alguna vez lo extrañaste?, preguntó suavemente la pista. Lauren pensó un momento. No, no el ruido, no la presión. Pero extraño la adrenalina, la claridad, esa sensación justo antes de la primera curva, cuando todo lo demás desaparece y es solo instinto. Aaron giró la cabeza. ¿Crees que ya no nos pasa eso? Lauren sonrió, lenta y honestamente. Creo que lo encontré en otros lugares. Aaron levantó una ceja. Ah, ¿sí? Lauren la miró. Lo siento cuando entras por la puerta después de una carrera. Aaron parpadeó, sorprendido. Lo siento cuando oigo tus llaves en la cerradura, continuó Lauren. Cuando me despierto y estás respirando a mi lado. Cuando me robas las sábanas y luego las devuelves sin darte cuenta. Aaron soltó una suave carcajada. Lauren le tocó la mejilla. Solía pensar que necesitaba la velocidad para sentirme viva, pero me equivocaba. Más tarde esa noche, Evan estaba de pie a los pies de su cama, descalzo y pensativo. Nunca lo dijiste, ¿sabes? Murmuró. ¿Qué dijo? Que me amabas. Lauren se incorporó sorprendida. ¿No lo hice? Evan negó con la cabeza, casi bromeando. Lo insinuaste. Lo insinuaste, pero nunca lo dijiste. Lauren se levantó lentamente de la cama, se acercó y ahuecó el rostro de Aaron entre sus manos. Te amo, dijo. 3 palabras. Nada de actuación, nada de meta, solo verdad. Te amo, repitió, ahora con más firmeza. No por lo que sobrevivimos. No por las carreras, sino porque cuando todo se calma, sigues siendo la voz que quiero escuchar. A Evan se le llenaron los ojos de lágrimas y rodeó la cintura de Lauren con los brazos. Bien, susurró. Porque no pienso ir a ningún lado. Los meses se convirtieron en un año. El paddock seguía moviéndose, nuevos campeones, nuevas rivalidades, nuevos dramas. Pero a veces, cuando un joven piloto se comportaba de forma imprudente o intrépida, un periodista mencionaba a Aaron Blake, y alguien más decía, ¿no era ella la que corría con Lauren Mitchell? Y alguien siempre respondía, no, fue por ella por quien Lauren Mitchell se quedó. Una tarde, Evan regresó a casa después de una larga gira de prensa y encontró una pequeña caja en la encimera de la cocina. Dentro había una llave y una nota, al garaje. Hay algo esperándote. Abrió la puerta del garaje y se quedó mirando. Allí, aparcado bajo una cubierta,
Había un viejo coche de Fórmula 1, restaurado, elegante, negro mate con detalles en rojo. Su antiguo número en el morro y un segundo casco al lado. Se giró con los ojos muy abiertos. Loan estaba en la puerta con los brazos cruzados, observando su reacción. Siempre decías que extrañabas la adrenalina, dijo. Pensaste que podríamos hacer nuestra propia pista, solo por diversión. Aaron sonrió. Entonces, ¿cuál es el truco? Me construiste una pista de carreras privada. Loan se encogió de hombros. No es Monza, pero las curvas son cerradas. Aaron corrió hacia ella y la tocó con fuerza y riéndose. Nunca te dejaré ir, susurró. Loan le tocó la espalda. Nunca tuviste que sujetarla tan fuerte. Condujeron esa noche. Solo ellos dos. Sin cámaras, sin campeonato, sin miedo.